¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Agroideas por los canales 8 de Artigas y Rivera. En una hora vamos a sintetizar todo lo que de más destacado aconteció durante la semana en materia de informaciones de interés para el sector agropecuario. Hoy vamos a comenzar con el tema de los valores del ganado que fueron noticia en estas últimas jornadas, y vamos a empezar con la región, con la baja de los precios de los novillos en Argentina y Uruguay y la suba en Brasil y Paraguay. Se achica la brecha de los precios de la hacienda a faena en la región. En Argentina esta semana se produjo una significativa caída del precio del novillo de exportación, que pasó a cotizar a una referencia de 3,91 el kilo carcasa, incluido el impuesto de 9% a la exportación. Una baja semanal de 31 centavos, 7,3%. De todas formas, Argentina sigue teniendo el precio más alto de la región, secundado por Uruguay, donde la tendencia también es a la baja. El novillo de exportación perdió 15 centavos en la semana a $3,60. Sucedió lo contrario en Paraguay, donde se dieron subas de 15 centavos a $3,30. También corrigió al alza Brasil, que ostenta la cotización más baja de la región. El valor medio del buey gordo en los principales estados exportadores subió 4 centavos en la semana a 3,04 el kilo carcasa. Así, el índice FAX carne del novillo Mercosur perdió 5 centavos en la semana a 3,32 el kilo carcasa. Y el mercado de haciendas en nuestro país agudizó su tendencia bajista y la pasada semana tuvo su mayor corrección, o sea, ajuste a la baja en lo que va del año. El mercado de haciendas agudizó su tendencia a la baja y la pasada semana tuvo su mayor corrección, ajuste en lo que va del año. Tras su reunión semanal de precios de este lunes, la Asociación de Consignatarios redujo a 3,85, o mejor dicho, de 3,85 a 3,67 por kilo carcasa, o sea, una baja de 18 centavos de dólar, la referencia promedio para los negocios del novillo gordo en la semana del 18 al 24 de junio. Este fue el ajuste semanal más intenso que ha registrado el gordo en lo que va del 2023, desde que se inició su proceso bajista en mayo. La referencia para el novillo especial de exportación quedó en $3,73 por kilo a la carne, en baja de 15 centavos respecto a 7 días atrás. Con faena estable, menor concreción de negocios de ganados especiales, continúa la baja presión de la demanda, importante ajuste de los valores, dijo la Asociación de Consignatarios de Ganado en su comentario. En tanto, la vaca gorda se negoció en promedio a $3,35 por kilo a la carne versus los $3,59 de la semana anterior, caída de 24 centavos. En tanto, la vaquillona pasó de $3,78 a $3,57 por kilo, bajó 21 centavos. En el mercado de reposición, la Asociación de Consignatarios de Ganado elevó 1 centavo la referencia promedio para el ternero y la vaca de invernada a $2,41 y $1,48 por kilo en pie, respectivamente, al tiempo que redujo en 5 centavos la referencia para la ternera a $1,98 por kilo en pie. Con menor oferta se equilibran los negocios sobre los ganados de preferencia, dificultad de concreción para las categorías de cría, señaló la Asociación de Consignatarios de Ganado en su comentario. Finalmente, sobre el mercado ovino con destino a faena, la Asociación de Consignatarios indicó que con menor oferta, debido a la época del año y a la importante extracción al momento, se acortan las entradas. Continúa el ajuste de valores. El cordero pesado bajó 2 centavos a $2,91 por kilo carcasa, la oveja 4 centavos a $2,42 por kilo, mientras que los capones aumentaron 1 centavo a $2,53 por kilo carcasa. Presentan Gentos, Almacén Rural y GTM. Hoy, como todos los lunes, finaliza una reunión más de la Asociación de Consignatarios de Ganado, como es habitual. La faena mantiene su nivel de actividad con respecto a la semana anterior. Fue de 41.320 animales, 50% de novillos, 37% de vaca y 11% de vaquillonas. En el acumulado anual va negativo 19,4%.
Para los ovinos, la faena fue de 10.166 cabezas, siendo 51% de corderos, 37% de ovejas, 7% de borregos y 4% de capones. La faena anual de ovinos lleva un acumulado de positivo 32,3. Para los ganados con destino frigorífico vemos una semana que comenzaron la mayoría de las industrias proponiendo precios el martes, con valores inferiores a como había culminado la semana anterior. En el transcurso de la semana fueron disminuyendo las propuestas de valores hacia el viernes, con fuerte ajuste prácticamente sobre los negocios concretados el viernes, que fueron los menos. Vemos una industria que no presiona sobre la oferta, con plantas con disparidad en sus entradas, algunas plantas un poco más largas, pero la mayoría en el eje de una semana, 10 días. Los promedios en pie para el ganado gordo fue 1,79 para el novillo, 1,53 la vaca y 1,81 la vaquillona. A la carne, para el novillo fue de 3,67, tuvo un ajuste de 18 centavos, la vaca 3,35 ajustó 24 centavos y la vaquillona 3,57 ajustando 21 centavos. El comentario que surge de la reunión para el ganado gordo: con faena estable, menor concreción de negocios de ganados especiales, continúa la baja presión de la demanda, importante ajuste en los valores. El promedio de los ovinos fue de 2,91 para el cordero, 2,53 para el capón y 2,42 para la oveja. El comentario de los ovinos fue de menor oferta debido a la época del año y a la importante extracción hasta el momento. Se acortan las entradas y continúa el ajuste de valores. En cuanto a la reposición, el promedio del ternero fue de 2,41, tuvo una suba de 1 centavo, la ternera 1,98, ajustó 5 centavos y la vaca de invernada 1,48, tuvo una suba de 1 centavo. Para la reposición, en comentario que surge de la reunión, con menor oferta se equilibran los negocios sobre ganados de preferencia, dificultades de concreción para categorías de cría. El índice flaco gordo fue 1,3645. Presentaron Gentos, Almacén Rural y GTM. Y completamos esta primera parte de la información con los datos de la faena que aportó INAC esta semana. La faena de vacunos sufrió un moderado descenso, pero se sostuvo por encima de las 40.000 cabezas por segunda semana consecutiva. Los números de INAC, que corresponden a la faena de la semana pasada, donde la faena de vacunos sufrió un moderado descenso, pero se sostuvo por encima de las 40.000 cabezas por segunda semana consecutiva. INAC informó que ingresaron a planta 41.329 vacunos, con una moderada caída semanal de 1,6% y 6% por debajo de la misma semana del año pasado. La mitad eran novillos. Las vacas fueron 15.249 y las vaquillonas 4.713 animales faenados. En lo que va de junio se faenaron 137.357 vacunos, 20% menos que en el mismo lapso de 2022. O sea, este dato corresponde a 3 semanas del mes de julio, mes que completa que se termina esta semana, pero los datos de esta semana estarán obviamente disponibles a mediados de la semana próxima. La faena de ovinos, dice, cayó a un mínimo desde la primera semana del año. INAC informó que en la semana, el 24 de junio, se faenaron 10.166 ovinos, casi 5.500 menos que en la anterior y 6.000 por debajo de la misma semana del año pasado, de los cuales 51% del total fueron corderos. Hacemos la primera pausa, en instantes volvemos con más números y resultados de la comercialización de haciendas, porque vamos a hablar puntualmente del remate de esta semana, el mensual de Ganadera del Norte, que fue, como siempre, en Las Casuarinas el miércoles.
Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Vamos a hablar puntualmente del remate de esta semana, el mensual de Ganadera del Norte, que fue, como siempre, en Las Casuarinas el miércoles. Bueno, ¿cómo estás, José Luis? La verdad que bien, que una feria que comenzamos puntual, que habíamos anunciado con un poco más de volumen, pero bueno, por un tema sanitario se vio un poco reducida. Pero la verdad que si bien tuvimos un inicio un poco más tranquilo, a medida que fueron pasando los lotes, se calentó el mercado sin ningún tipo de duda, y creo que se dispersó todo de muy buena manera. ¿Cómo anduvieron los valores en comparación con las otras actividades que han habido en estos últimos días y que fueron referencia, como los remates por pantalla? Bueno, creo que sigue sucediendo lo mismo. Hoy la reposición, creo que los valores, si bien no han marcado unos picos impresionantes, están tendiendo a marcar una estabilidad. La demanda ha sido mayor, mucha gente que estuvo esperando esas comidas se aprontaron. Dio la casualidad también que en el día de ayer tuvimos algunos ganados definidos en lo que era terneras Aberdeen Angus, que sabemos que tienen un nicho diferencial, y a su vez también ganados de invernada, vacas de invernar, que siempre es una categoría que en esta época tiene su demanda, tiene su nicho, y bueno, creo que se vio reflejado más que nada en la avidez. Esta baja que viene siendo sostenida desde hace varias semanas del gordo, ¿estaba dentro de lo previsto por ustedes? Creo que hoy estamos ante una nueva realidad. Creo que ni nosotros, por lo que se puede hablar con los operadores, ni nosotros ni la industria podía prever esta baja. Nosotros, que somos del eslabón de la cadena, seguramente el eslabón más débil, pero la industria, que maneja otro tipo de información, creo que se vio sorprendida con esa nueva realidad de China que marcó un diferencial en los valores, pero creo que con el correr de los días esto va a ir cambiando. Los mercados cambian muy rápido, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué hay ahora previsto? ¿Ya hay fecha para el próximo mes en lo que tiene que ver con Ganadera del Norte? Bueno, ahora tenemos actividad el día 12 de julio. Ya estamos inscribiendo y ya estamos, de hecho, filmando. Va a ser el día 12 de julio, como te dije, con lote 21. Uh-huh. Después nos vamos al 19, volvemos a Las Casuarinas. Y bueno, de ahora es de esperarse que la demanda está en aumento, buscando categorías de reposición. La verdad que la oferta ya viene comenzando a ser un tanto más escasa, así que creo que se pueden dar buenos negocios, sobre todo para los vendedores. Y seguimos con la gente de Ganadera del Norte, porque Manuel Acevedo Fagundes brindó declaraciones a Rurales TV del diario El País en estos últimos días, hablando de la zona norte y su etapa crítica, que la tuvo durante la sequía, y en ese momento explicaba Manuel a los colegas capitalinos que se comercializó mucho ganado
y hasta el momento sigue la corriente comercial porque en zonas puntuales las pasturas no vinieron. Por suerte en toda la zona se registró lluvias importantes, entre 20 y 30 milímetros, en algunas zonas puntual un poquito más. Y bueno, como siempre eso es muy bienvenido para el campo, para los verdeos, que todos sabemos que mucha gente apostó a hacer áreas importantes de verdeo para poder afrontar un poco el invierno por el déficit que teníamos en cuanto a las pasturas, la seca que nos golpeó muy fuerte en el verano, así que las lluvias muy bienvenidas para que los verdeos sigan muy buenos. O sea, justamente eso te iba a consultar, ¿los verdeos hasta el momento han respondido de buena forma? Creo que sí, que sorprendieron de muy buena forma, de muy buena manera. Se vienen engordando y salvando también los rodeos a través de los verdeos, y creo que eso hace de que el productor sienta un poco más de alivio en cuanto a los animales, poder sacar un poco para la industria, o también en cuanto a la cría, poder destetar los terneros precozmente en cuanto tengan los verdeos buenos como están al momento. Bien, justamente, bueno, Artigas fue uno de los departamentos que tuvo de las situaciones más críticas en la peor época de la sequía que tuvimos aquí en el país, y que las consecuencias obviamente que siguen en el tiempo. ¿Cómo ha estado justamente la salida de ganado? Primero ahora en referencia al tema ganado vacuno desde la zona norte. Y bueno, salió mucho ganado en la época, en el verano, se comercializó realmente mucho ganado de allá del norte, particularmente de Artigas, por como tú muy bien lo decías, la seca golpeó y muy fuerte. Al momento se siguen comercializando ganado porque los campos en zonas puntuales, si bien ya digamos que ha llovido bien y se ha normalizado en cuanto al agua, las pasturas en ciertas zonas no van a venir en el invierno, como todos ya sabemos, y la gente sigue comercializando y vendiendo los ganados. Y vamos a complementar información que ya difundimos aquí sobre el último remate del lote 21, que fue la semana pasada, que fue el segundo del mes de junio, y muy buena evaluación de esta actividad realizó el presidente del lote 21, Federico Rodríguez. Bueno, la verdad que un segundo remate de junio con 6.300 vacunos, cerrando casi 12.000 vacunos para lo que fue junio, en un promedio para el ternero total de 2.46, tuvo un máximo de 2.88, si mal no recuerdo. Prácticamente que se colocó toda la ternerada con buena demanda, con agilidad. Los novillos hicieron 2.02 de promedio, los novillos de 1.2, y la vaca de invernada también con un buen apetito dentro del marco de los promedios cerrados en 1.46. Y bueno, se viene la ternera un poco más tranquila, un poco más lenta, una demanda que de alguna manera se va haciendo semana a semana, expectante de lo que viene pasando un poco con el ganado gordo, y bueno, expectantes también de las lluvias. Los verdeos en general están bien, vienen empujando, y bueno, creemos que eso hace formar un mercado en el cual con colocaciones buenas para estar hablando de lo que es invierno, y para haber salido de un primer semestre complicado en lo que se refiere a clima, ¿no? Claro, si nos referimos a lo que fue, volviendo un poco al tema ternero, por ejemplo, allí quienes estuvieron operando, invernadores, acopiadores, algo de la exportación, ¿quién operó? Básicamente invernadores, recriadores, la exportación te diría que muy tranquilo. Yo te diría que más una opción de llevar ganados a lo que puede ser verdeos. La exportación por supuesto que está operando, pero te diría que más invernadores y recriadores. Básicamente ese fue el mercado de la demanda de la jornada. ¿Y cómo se comportó allí si miramos lo que es, teniendo en cuenta esto que tú decías, lo que es entero y castrado? Y bueno, claramente los enteros hay una mayor demanda, y prácticamente que todos los terneros eran enteros, y bueno, sigue habiendo
un gran apetito por terneros. No hay que olvidarse que ha marchado mucho ya gran parte de la oferta o de la zafra de terneros. Ya estamos pisando julio, como quien no quiere la cosa, y la verdad que ha habido una gran colocación, una alta colocación de terneros, y ya estamos en los últimos coletazos en lo que se refiere a la oferta. Y la ternera en el entorno, como te decía, de los $2, terneradas de 180 kilos, 190, 170, básicamente eso fue más o menos la colocación de la ternera. En instantes, luego de la pausa, aportes desde el plan agropecuario. Venta de campo en Artigas. Otto Fernández anuncia llamado a precio. 1.830 hectáreas ganaderas con montes nativos y potencial agrícola en costas del río Cuareim. Informes, pliegos y revisión, contactar al 099-773-057. Recepción de ofertas, viernes 21 de julio. Oportunidad inmobiliaria exclusiva de Otto Fernández. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bueno, una vez más el ingeniero agrónomo Carlos Molina del Plan Agropecuario llega a Agroideas para brindar información, en este caso, de la encuesta RING de mayo y primera quincena de junio. Es la encuesta que se realiza a productores asociados al Plan Agropecuario. Vamos a la primera parte de este informe. Nuevamente, gracias a la generosidad enorme de los productores asociados al Plan Agropecuario, podemos compartir con ustedes la información de la Red Nacional de Información Ganadera, la RING del Plan Agropecuario, en su 29ª edición. 29 meses de funcionamiento tiene esta red. En esta oportunidad, la respuesta nos la ofrecieron 411 productores en los primeros 10 días del mes de junio, es decir, tenemos una sensación de primera mano de cómo está la situación en los establecimientos hasta los primeros 10 días de junio. Y como siempre, empezamos cómo está la situación del pasto. Todos sabemos la grave sequía que sufrió y en algunos lugares aún está sufriendo el país desde la primavera, durante todo el verano y gran parte del otoño. Esa situación en parte se revirtió en el mes de marzo por la ocurrencia de algunas lluvias homogéneas, para nada, por el contrario, muy heterogéneas y con una gran diversidad entre zonas, pero nuevamente abril y sobre todo el mes de mayo, que es al que estamos haciendo referencia, volvieron a escasear en términos generales las precipitaciones, siempre hablando en términos generales, ¿verdad? Después se puede profundizar por zona, por supuesto. Pero en términos generales, en el mes de mayo volvieron a escasear las precipitaciones y la disponibilidad de pasto, mirando el campo natural, nos muestra una situación crítica de cara al invierno en el cual ya estamos metidos. Situación crítica que se objetiviza al ver que el 77% de los productores tiene disponible en altura de campo natural
por debajo de 5 centímetros. Eso es una situación realmente crítica para entrar al invierno. Es la peor salida del otoño y la peor entrada del invierno, en consecuencia, desde que la RIN está operativa hace prácticamente 3 años. En este mismo momento, el año pasado, teníamos el 68% de los productores en esta situación, en esta oportunidad es el 77%, una gran mayoría, y en el año anterior teníamos apenas el 50%, es decir, es una situación crítica, mirando el campo natural, que se recuperó, que mostró su capacidad de resiliencia, pero ya tarde en el otoño, por la falta de precipitaciones fundamentalmente. Entonces, amerita lo que insistimos mucho en el plan también en esta situación, presupuestar lo más objetivamente posible cuánto pasto tenemos, hasta cuánto nos va a durar ese pasto. Recordar que en el invierno el campo natural prácticamente no crece. Y bueno, contrastar cuánta comida tenemos y cuántos comensales queremos tener a través de, por ejemplo, la herramienta Índice Plato de Comida, herramienta gratuita, disponible para todos los productores, de muy fácil acceso, de muy fácil uso, para poder presupuestar lo más objetivamente posible los próximos 90-100 días de invierno que tenemos. Eso es lo que amerita esta situación, sin ningún lugar a dudas. Tenemos otras fuentes de forraje, por supuesto, disponibles a nivel de los productores asociados. Hay productores que usan verdeos, hay productores que usan praderas. Hubo un importante nivel de siembras de verdeos como respuesta a la situación climática que se venía viviendo, de primavera seca, de verano seco. Los productores sembraron ryegrass, sembraron avena. Muchos productores lamentablemente perdieron esos ryegrasses, esas avenas, porque bueno, tuvieron problemas de implantación por falta de humedad, le erraron a las lluvias y tuvieron que resembrar, lo que eso hizo incurrir en mayores costos y además en atrasar la disponibilidad de pastoreo de esos verdeos, atrasar el crecimiento y la oferta de pasto, a punto tal que hoy tenemos el 50% de los productores que responden a la RIN manejan verdeos, tanto avena como ryegrass, y el 70%, recién el 70% lo está pudiendo pastorear. Es decir, ese otro 30% que todavía no ha podido entrar, ha hecho una inversión, ha hecho un gasto, pero todavía no está pudiendo hacer usufructo del mismo por esa, atraso en la oferta de forraje por problemas de implantación, fundamentalmente, como decíamos. También las praderas, que casi el 40% de los productores reportaron pérdidas casi totales de praderas por la seca. También las praderas se han recuperado. Es esperable que en esta época haya oferta de calidad de las praderas. En el mes de abril eso no lo habíamos registrado, pero sí, por suerte, eso ha cambiado en algo y se registra en el mes de mayo una mejora en las praderas. Los productores están pudiendo utilizar las mismas y el 50% de los productores nos dicen que las praderas que están manejando están de bueno a muy buen estado. Eso, dentro de tantas situaciones de malas noticias, eso es también una buena noticia. Relacionado, por supuesto, a la oferta de pasto y a cómo transcurrió la primavera muy seca, el verano muy seco y el otoño también muy seco, tenemos que visualizar cómo está la situación del rodeo de cría en cuanto a su condición corporal, ¿verdad? Todos sabemos que el último momento para hacer estado, para ganar estado, para poder después entrar lo mejor posible en el invierno para las vacas de cría es en el otoño. Eso se dio en parte, pero se dio en parte y tardíamente, o sea, se dio parcialmente esa recuperación de estado, por lo que decíamos de falta de lluvia, falta de crecimiento de los verdeos, falta de crecimiento de las praderas y también baja disponibilidad, a pesar de la capacidad de respuesta, pero baja disponibilidad que tuvimos del campo natural durante el otoño. Igualmente, en base a esa poca disponibilidad, pero disponibilidad al fin, y a los manejos de los productores, hubo una alta, al menos en los productores que siempre hablamos, que son los que responden a la RIN, hubo un alto uso de tecnologías como destete precoz, como destete temporario, como flashing. En base a esos manejos y a un manejo diferencial, clasificando por condición corporal, las vacas igualmente
en forma insuficiente y tardía ganaron algo de estado y en el mes de abril dejaron de perder estado y recuperaron tanto en abril como en mayo. Pero también, igual que en la cantidad de forraje disponible, es la peor salida del otoño en cuanto a lo que tiene que ver con condición corporal del ganado. El 11% de los productores que responden la RIN tienen condición corporal de su rodeo de cría por debajo de 3.5 para entrar al invierno con una vaca preñada. O sea, esto también es una situación crítica cuando en el 2021 y en el 2022, los dos otoños-inviernos anteriores, digamos, apenas el 4% de los productores estaba en esta situación de condición corporal de su ganado. Es decir, indudablemente que la sequía sigue pegando, la sequía sigue teniendo sus consecuencias y bueno, será prioridad de los productores, de acuerdo a cada situación, a cada establecimiento, tener un manejo diferencial con estas vacas preñadas, con esta condición corporal escasa para entrar al invierno. Todos deseamos que el invierno sea corto y benévolo, pero no lo sabemos cómo va a ser. Pero bueno, sin duda que amerita una clasificación por condición corporal, por estado, de acuerdo al resultado de los diagnósticos que seguramente muchos productores han hecho, que después vamos a ver, para poder estas vacas pasar lo mejor posible el invierno con poca reserva corporal y con poco pasto disponible. Más adelante completamos este informe del ingeniero Carlos Molina con los resultados de la encuesta RIN, la última. Ahora les queremos contar que la Asociación Rural del Uruguay manifestó su disconformidad con la gestión del Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, pero esto luego de la pausa. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bien, como señalábamos antes de la pausa, la Asociación Rural del Uruguay expresó su malestar, lo hizo a través de un comunicado, con la gestión del Instituto Nacional de Bienestar Animal, el INBA, por entender que tiene una agenda centrada en los animales domésticos y no en los animales de producción. No estamos conformes con los resultados obtenidos por el Instituto de Bienestar Animal, quien ha definido una agenda enfocada en los animales domésticos, descuidando los animales de producción y los problemas que a estos lo aquejan, señaló un comunicado de la ARU. El escrito fue difundido luego de un ataque registrado por una jauría de perros a un establecimiento del departamento de Flores. La ARU señaló que la cría de ovinos es un trabajo muy sacrificado y pidió más respeto por una actividad que en el pasado fue un pilar del sector agropecuario. Hoy, con un cambio importante en los mercados laneros, sumado al abigeato y los ataques constantes de perros, se hace cada vez más difícil que los productores mantengan este rubro, lo que implica una reducción en la diversificación de ingresos y peligra el sostenimiento de una industria lanera que genera fuentes de trabajo para el país, afirmó la ARU. También la Federación Rural, que tiene un representante en el INBA, cuestionó esta semana las acciones de dicho instituto. Bueno, más que nada lo que él transmite es cómo se venía planteando los diferentes temas a nivel del INBA. Nosotros seguimos sintiendo ese grito en
el desierto, digamos, ese intento de trabajar en el buen trato de los animales como una ventaja comparativa de Uruguay, que creemos que la tenemos, que a nivel internacional es algo que el bienestar animal empieza a pesar cada vez más, y no vemos en la estructura del INBA actual un tratamiento serio de los temas que nosotros pensamos en los animales de producción, y un encare serio del tema, y nos estamos yendo a temas que no corresponden al sector productivo, y por eso un poco era conversar con el delegado, con el representante ahí, a ver cómo se puede instrumentar de aquí en más un trato serio de los temas. Si bien no depende de ustedes porque es un delegado a nivel de Campo Unido, pero ¿ven con utilidad justamente tener este delegado dentro de lo que es el INBA, o teniendo en cuenta, bueno, este escenario que describías no sería tan así? Y bueno, lo principal que vemos es que somos una parte de algo más grande, un octavo, exactamente, un octavo si el delegado nuestro está al 100%, como decimos, y creemos que bueno, hay que encontrarle una vuelta, porque necesitamos respuesta en algunos temas, que verdaderamente estamos desgastando tiempo directriz en otros temas que sí nos competen como sociedad, pero no como productores agropecuarios. Y todo esto surgió a raíz de nuevas denuncias que se viralizaron en las redes sociales de ataques de jaurías de perros a ganado ovino, a ovejas y en algunos casos a carneros de una cabaña. Y en Paysandú, el edil departamental Andrés Imperial denunció la matanza de animales de producción a causa de jaurías en los predios agropecuarios. Dijo que son productores muy chicos, con pérdidas irreparables, y que presentará una minuta de comunicación a los ministerios del Interior y de Ganadería. Las imágenes en este video son impactantes, pero bueno, es necesario mostrarlas porque esto sigue pasando. Esto no fue lo único que pasó esta semana. En este caso, la información refiere al departamento de Paysandú, pero hubo en otras zonas del país hubo ataques similares de perros a majadas ovinas. Nosotros queremos denunciar, porque lo hemos denunciado ya en el Ministerio del Interior, acá en la cuarta seccional, han dado el VEPRA en la vuelta, pero queremos denunciar y que alguien se haga cargo de lo que está pasando, nos está pasando a varios vecinos, que es la matanza de animales. Los que somos pequeños productores que tenemos algunas ovejas, es impresionante lo que estamos pasando con jaurías de perro, ¿no? Algo que nadie se hace cargo, algo que era fácil también, cuando el gobierno anterior era fácil todo el mundo salir a decir cuál era la solución o cómo había que hacerlo. Después de 3 años de gobierno, esto hay que decirlo claro, después de 3 años de gobierno, los productores seguimos teniendo los mismos problemas y las mismas pérdidas. En el día de ayer específicamente, nuevamente nos atacaron los perros, las ovejas, y bueno, llevamos, para alguien que tiene no más de 40 ovejas, llevamos alrededor de 23, 25 ovejas muertas por jauría de perro, y bueno, y nadie se hace cargo, como tantas cosas, no hay respuesta, ¿no? Si bien la gente del VEPRA sale a dar una recorrida, pero el tema de fondo no lo agarra nadie, no lo toma nadie. Y bueno, nosotros vamos con minuta de urgente consideración ahora al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ganadería, y también presentaremos la denuncia en el INBA. Sabemos que también es mucha culpa de la gente misma, ¿no? Que muchas veces salen de la ciudad, se quieren deshacer de un pobre animal, y lo primero que hacen en el entorno de los pueblos, en la afuera de la ciudad, dejar perros abandonados, y bueno, y después pasan estas cosas, que los animales empiezan a juntarse en jauría, y bueno, el animal tiene que comer, y el instinto es matar, y bueno, pero la pérdida después para mucha gente, para muchos productores, es irrecuperable. Así que bueno, queremos dejar la denuncia hecha públicamente, y la denuncia judicialmente ya está también, policialmente, y bueno,
también irá a los ministerios que corresponde. Vamos a hacer una nueva pausa. En instantes completamos el informe del plan agropecuario. Venta de campo en Artigas. Otto Fernández anuncia llamado a precio. 1.830 hectáreas ganaderas con montes nativos y potencial agrícola en costas del río Cuareim. Informes, pliegos y revisión, contactar al 099-773-057. Recepción de ofertas, viernes 21 de julio. Oportunidad inmobiliaria exclusiva de Otto Fernández. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias, estamos en todos lados. Bien, como señalábamos antes de la pausa, la Asociación Rural del Uruguay expresó su malestar, lo hizo a través de un comunicado, con la gestión del Instituto Nacional de Bienestar Animal, el INBA, por entender que tiene una agenda centrada en los animales domésticos y no en los animales de producción. No estamos conformes con los resultados obtenidos por el Instituto de Bienestar Animal, quien ha definido una agenda enfocada en los animales domésticos, descuidando los animales de producción y los problemas que a estos lo aquejan, señaló un comunicado de la ARU. El escrito fue difundido luego de un ataque registrado por una jauría de perros a un establecimiento del departamento de Flores. La ARU señaló que la cría de ovinos es un trabajo muy sacrificado y pidió más respeto por una actividad que en el pasado fue un pilar del sector agropecuario. Hoy, con un cambio importante en los mercados laneros, sumado al abigeato y los ataques constantes de perros, se hace cada vez más difícil que los productores mantengan este rubro, lo que implica una reducción en la diversificación de ingresos y peligra el sostenimiento de una industria lanera que genera fuentes de trabajo para el país, afirmó la ARU. También la Federación Rural, que tiene un representante en el INBA, cuestionó esta semana las acciones de dicho instituto. Bueno, más que nada lo que él transmite es cómo se venía planteando los diferentes temas a nivel del INBA. Nosotros seguimos sintiendo ese grito en el desierto, digamos, ese intento de trabajar en el buen trato de los animales como una ventaja comparativa de Uruguay, que creemos que la tenemos, que a nivel internacional es algo que el bienestar animal empieza a pesar cada vez más, y no vemos en la estructura del INBA actual un tratamiento serio de los temas que nosotros pensamos en los animales de producción y un encare serio del tema, y nos estamos yendo a temas que no corresponden al sector productivo, y por eso un poco era conversar con el delegado, con el representante ahí, a ver cómo se puede instrumentar de aquí en más un trato serio de los temas. Si bien no depende de ustedes porque es un delegado a nivel de Campo Unido, pero ¿ven con utilidad justamente tener este delegado dentro de lo que es el INBA, o teniendo en cuenta, este escenario que escribías, no sería tan así? Y bueno, lo principal que vemos es que somos una parte de algo más grande, un octavo, exactamente, un octavo si el delegado nuestro está al 100%, como decimos, y creemos que bueno, hay que encontrar una vuelta, porque necesitamos respuesta en algunos temas,
que verdaderamente estamos desgastando tiempo directriz en otros temas que sí nos competen como sociedad, pero no como productores agropecuarios. Y todo esto surgió a raíz de nuevas denuncias que se viralizaron en las redes sociales de ataques de jaurías de perros a ganado ovino, a ovejas y en algunos casos a carneros de una cabaña. Y en Paysandú, el edil departamental Andrés Imperial denunció la matanza de animales de producción a causa de jaurías en los predios agropecuarios. Dijo que son productores muy chicos, con pérdidas irreparables, y que presentará una minuta de comunicación a los ministerios del Interior y de Ganadería. Las imágenes en este video son impactantes, pero bueno, es necesario mostrarlas porque esto sigue pasando. Esto no fue lo único que pasó esta semana. En este caso, la información refiere al departamento de Paysandú, pero hubo en otras zonas del país hubo ataques similares de perros a majadas ovinas. Nosotros queremos denunciar, porque lo hemos denunciado ya en el Ministerio del Interior, acá en la cuarta sesional, han dado el BEPRA en la vuelta, pero queremos denunciar y que alguien se haga cargo de lo que está pasando, nos está pasando a varios vecinos, que es la matanza de animales, los que somos pequeños productores que tenemos algunas ovejas. Es impresionante lo que estamos pasando con jaurías de perro, ¿no? Algo que nadie se hace cargo, algo que era fácil también cuando el gobierno anterior era fácil todo el mundo salir a decir cuál era la solución o cómo había que hacerlo. Después de 3 años de gobierno, esto hay que decirlo claro, después de 3 años de gobierno, los productores seguimos teniendo los mismos problemas y las mismas pérdidas. En el día de ayer específicamente, nuevamente nos atacaron los perros, las ovejas, y bueno, llevamos, para alguien que tiene no más de 40 ovejas, llevamos alrededor de 23, 25 ovejas muertas por jauría de perro, y bueno, y nadie se hace cargo, como tantas cosas, no hay respuesta, ¿no? Si bien la gente del BEPRA sale a dar una recorrida, pero el tema de fondo no lo agarra nadie, no lo toma nadie. Y bueno, nosotros vamos con minuta de urgente consideración ahora al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ganadería y también presentaremos la denuncia en el INBA. Sabemos que también es mucha culpa de la gente misma, ¿no? Que muchas veces salen de la ciudad, se quieren deshacer de un pobre animal y lo primero que hacen en el entorno de los pueblos, en la afuera de la ciudad, dejar perros abandonados y bueno, y después pasan estas cosas que los animales empiezan a juntarse en jauría y bueno, el animal tiene que comer, y el instinto es matar y bueno, pero la pérdida después para mucha gente, para muchos productores es irrecuperable. Así que bueno, queremos dejar la denuncia hecha públicamente y la denuncia judicialmente ya está también, policialmente y bueno, también irá a los ministerios que corresponde. Vamos a hacer una nueva pausa. En instantes completamos el informe del Plan Agropecuario. Venta de campo en Artigas. Otto Fernández anuncia llamado a precio. 1.830 hectáreas ganaderas con montes nativos y potencial agrícola en costas del río Cuareim. Informes, pliegos y revisión, contactar al 099-773-057. Recepción de ofertas, viernes 21 de julio. Oportunidad inmobiliaria exclusiva de Otto Fernández. Bien, como les decíamos, el ingeniero agrónomo Carlos Molina presentó en estos últimos días los resultados de la encuesta RING, la última, que pertenece a mayo y primera quincena de junio. Y en esta parte de su informe hace hincapié en aspectos que se tuvieron en cuenta, como por ejemplo el manejo ganadero, el uso de la tecnología, la suplementación,
cuáles fueron los resultados de los diagnósticos de preñez, cuál es el estado de las pasturas, las aguadas, etc. Completamos el informe del ingeniero Molina. También le preguntamos a los productores, al igual que el mes pasado y el mes anterior, hicieron diagnóstico de gestación. La gran mayoría, el 80 y pico % largo de los productores hace diagnóstico de gestación a través de tacto o ecografía con su profesional veterinario de confianza, en estos productores que responden la RINC. Y en el mes de mayo, también hicimos esa pregunta. Los resultados para un núcleo de productores es alentador. Lograr más del 80% de preñez en el rodeo general para el 40% de los productores, 41% para ser más exactos, es una muy buena noticia, por supuesto que sí, pero hay un 60% restante de los productores prácticamente, algo parecido pasaba en el mes de abril y en el mes de marzo, que no logran índices de preñez de acuerdo al diagnóstico de gestación que alcancen el 80%. Es decir, ese 40% logra 80% o más, pero incluso si comparamos este mes de mayo 2023 con el mayo de 2022, en el 2022 era casi el 47% los productores que lograban más de 80% de preñez, y en esta situación es 41%. Además, lo que estamos viendo es que a medida que avanzó el periodo de entore, por eso los diagnósticos se hicieron un poco más tarde, ¿verdad? Dependiendo de cuándo se sacaron los toros. Estos productores que han hecho en mayo retiraron los toros más tarde que aquellos que hicieron en marzo, por supuesto, y que aquellos que hicieron en abril. A medida que fue avanzando el periodo de entore, los resultados de los diagnósticos vienen siendo inferiores en forma sostenida, en forma sistemática. Algo parecido al promedio del rodeo general pasa con las vacas de segundo entore, o vacas que tuvieron su primer ternero y se las entoró por segunda vez, vaca de primer cría también llamada, donde en este 2023 el 33% de los productores logra más del 80% de preñez en esa categoría bastante complicada, ¿verdad? Y sobre todo si pensamos en esa primavera seca y en ese verano seco que tuvimos. Cuando en el año pasado, en 2022, casi el 40% de los productores que reportaron la RINC tenían más del 80% de preñez en esta categoría complicada. Se ve un escalón por debajo, por supuesto, en los resultados de preñez, y también se ve, con respecto al año pasado, y también se ve en esta categoría menores resultados que en el mes de abril y en el mes de marzo, como pasó en el rodeo general. A medida que avanzó el periodo de entore, se reduce la preñez lograda. Eso es lo que está dando estos resultados. Y también se reduce respecto al 2022 y al 2021 en todas las categorías. Los productores también durante todo el año, desde el invierno pasado prácticamente, han venido usando la tecnología de suplementación en forma consistente y permanente a diferentes categorías, incluso muchos productores a todo el rodeo. Hoy tenemos casi el 10% de los productores que responden la RINC que están suplementando a todo el rodeo, dada la situación que tiene de escasez de oferta de comida en sus establecimientos que ya comentábamos. El uso de la suplementación a nivel general es del 53% de los productores, subió respecto al mes pasado y subió respecto al mes anterior. A medida que nos adentramos en el invierno, hay un uso más intenso de la suplementación, y la categoría más suplementada, la preferida por los productores, ha sido durante todo el año los terneros y las terneras. Todos sabemos que la respuesta de estas categorías son las mejores desde el punto de vista biológico por diferentes motivos, y bueno, eso es lo que están haciendo los productores, suplementando más y suplementando más a los terneros y las terneras. En cuanto a las majadas han estado todo el año en general en muy buen estado. Las majadas ya están en algunos casos haciendo esquila preparto. Las majadas se están preparando para la parición. Y los productores todavía el 80% no ha vendido la zafra de lana. Indudablemente que
los precios ofrecidos por la fibra no colman las expectativas que tienen los productores por su producto, y 8 de cada 10 productores que responden la RIN todavía tienen la zafra, esta última, y algunos productores 2 zafras en el galpón. Respecto al agua, el agua ofrecida, el agua disponible para bebida de los animales sigue siendo un problema. Estamos adentro del invierno y el 39% de los productores nos contesta que todavía tiene potreros sin agua. Es decir, es tal la escasez de precipitaciones que no ha dado para movilizar muchas cañadas, que no ha dado para llenar tajamares, que determina que 4 de cada 10 productores prácticamente todavía tienen problemas de agua en sus potreros, en sus establecimientos. Indudablemente que se necesita un trabajo fuerte en esto de la gestión del agua, tanto en lo que tiene que ver con una planificación de inversiones, por supuesto que se necesita capacidad financiera, pero también planificación de capacitaciones para un mejor uso y diseño de todo lo que tiene que ver con el agua. El Plan Agropecuario tiene disponible instancias de capacitación para colaboradores, para productores, para técnicos vinculadas a la gestión del agua. Es una buena oportunidad para aprovechar estas capacitaciones específicas en la gestión del agua. Clásicamente venimos preguntando en todas las RINC qué pasa con la bichera y qué pasa con la garrapata. Bueno, la bichera aumentó en algo respecto al mes de abril su prevalencia, apareció un poco más de bichera, un 20% más de bichera apareció que el mes pasado, en los productores que responden la RINC, aunque bueno, la prevalencia es baja, en el entorno del 60%, pero es más que en el mes anterior. Y respecto a garrapata, prácticamente el 60% de los productores que responden la RINC tienen garrapata en sus establecimientos, están en zona de garrapata. La gran mayoría hace controles, pero hay entre el 10 y el 15% que no hacen controles de garrapata. Y en esta RIN hicimos una pregunta diferente respecto a la tristeza bovina, si en los predios, en los establecimientos, habían tenido en el último tiempo casos de tristeza bovina, vinculada a la garrapata, por supuesto, y el 23% de los productores, una cuarta parte de los productores, nos respondió afirmativamente. Sin duda que eso es, es un problema, indudablemente, la garrapata, y más aún si hay tristeza, es un problema más importante aún, que merece también una planificación y un asesoramiento con su médico veterinario de confianza para establecer un plan en cada establecimiento de cómo controlar al menos, convivir al menos con este parásito que tanto problema en los manejos y en los bolsillos genera a los productores. Y la última pregunta, vinculada a acciones específicas del Plan Agropecuario, le preguntamos a los productores si estaban dispuestos a utilizar 2 herramientas que nosotros entendemos que son bien importantes para un mejor manejo, para una gestión global con información de las empresas ganaderas, que son la carpeta verde, para todo lo vinculado a la gestión de los resultados económicos, financieros y patrimoniales, y el índice plato de comida, una herramienta novedosa que el plan ha puesto a disposición, como decíamos al principio de la nota, para una presupuestación forrajera objetiva y con mediciones, y para nuestra satisfacción, pero también para nuestro desafío, el 80% de los productores nos respondió que sí, que estaba dispuesto a utilizar la carpeta verde y compartir la información con el plan, y utilizar la herramienta índice plato de comida para presupuestar el forraje en sus establecimientos. Es decir, es una buena noticia para nosotros, pero también nos plantea un desafío de cómo atender esa demanda, de cómo hacer llegar a los productores, compartir con los productores el uso y dejar las capacidades instaladas para poder ellos mismos y sus colaboradores utilizar estas herramientas. Esto ya está sucediendo a través de instancias de capacitación, muchas de ellas
en acuerdo con INEFOP, que lo que tratan es de, bueno, dar herramientas que facilitan la gestión de los establecimientos y posiciona mejor en la toma de decisiones. Entonces este es un poco el resultado de la RING, con una situación bastante crítica en términos generales, de cara a un invierno que sin duda será muy desafiante desde el punto de vista de la comida, el estado de los animales y también, que no es un tema para esta nota, de la situación en general económica, financiera de los establecimientos ganaderos. Última pausa y ya venimos con las informaciones de cierre de esta edición de Agroideas. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante. Porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bien, como les decíamos, el ingeniero agrónomo Carlos Molina presentó en estos últimos días los resultados de la encuesta RING, la última, que pertenece a mayo y primera quincena de junio. Y en esta parte de su informe hace hincapié en aspectos que se tuvieron en cuenta, como por ejemplo el manejo ganadero, el uso de la tecnología, la suplementación, cuáles fueron los resultados de los diagnósticos de preñez, cuál es el estado de las pasturas, las aguadas, etc. Completamos el informe del ingeniero Molina. También le preguntamos a los productores, al igual que el mes pasado y el mes anterior, bueno, hicieron diagnóstico de gestación, la gran mayoría, el 80 y pico % largo de los productores hace diagnóstico de gestación, a través de tacto o ecografía con su profesional veterinario de confianza, en estos productores que responden a la RING. Y en el mes de mayo, bueno, también hicimos esa pregunta. Los resultados para un núcleo de productores es alentador lograr más del 80% de preñez en el rodeo general para el 40% de los productores, 41% para ser más exactos, es una muy buena noticia, por supuesto que sí, pero hay un 60% restante de los productores prácticamente, algo parecido pasaba en el mes de abril y en el mes de marzo, que no logran índices de preñez, de acuerdo al diagnóstico de gestación, que alcancen el 80%. Es decir, ese 40% logra 80% o más, pero incluso si comparamos este mes de mayo 2023 con el mayo de 2022, en el 2022 era casi el 47% los productores que lograban más de 80% de preñez, y en esta situación es 41%. Además, lo que estamos viendo es que a medida que avanzó el periodo de entore, por eso los diagnósticos se hicieron un poco más tarde, ¿verdad? Dependiendo de cuándo se sacaron los toros. Estos productores que han hecho en mayo retiraron los toros más tarde que aquellos que hicieron en marzo, por supuesto, y que aquellos que hicieron en abril. A medida que fue avanzando el periodo de entore, los resultados de los diagnósticos vienen siendo inferiores en forma sostenida, en forma sistemática. Algo parecido al promedio del rodeo general pasa con las vacas de segundo entore, o vacas que tuvieron su primer ternero y se las entoró por segunda vez, vaca de primer cría también llamada, donde en este 2023
el 33% de los productores logra más del 80% de preñez en esa categoría bastante complicada, ¿verdad? Y sobre todo si pensamos en esa primavera seca y en ese verano seco que tuvimos. Cuando en el año pasado, en 2022, casi el 40% de los productores que reportaron la RINC tenían más del 80% de preñez en esta categoría complicada. Se ve un escalón por debajo, por supuesto, en los resultados de preñez, y también se ve, con respecto al año pasado, y también se ve en esta categoría menores resultados que en el mes de abril y en el mes de marzo, como pasó en el rodeo general. A medida que avanzó el periodo de entore, se reduce la preñez lograda. Eso es lo que está dando estos resultados. Y también se reduce respecto al 2022 y al 2021 en todas las categorías. Los productores también durante todo el año, desde el invierno pasado prácticamente, han venido usando la tecnología de suplementación en forma consistente y permanente a diferentes categorías, incluso muchos productores a todo el rodeo. Hoy tenemos casi el 10% de los productores que responden la RINC que están suplementando a todo el rodeo, dada la situación que tiene de escasez de oferta de comida en sus establecimientos que ya comentábamos. El uso de la suplementación a nivel general es del 53% de los productores, subió respecto al mes pasado y subió respecto al mes anterior. A medida que nos adentramos en el invierno, hay un uso más intenso de la suplementación, y la categoría más suplementada, la preferida por los productores, ha sido durante todo el año los terneros y las terneras. Todos sabemos que la respuesta de estas categorías son las mejores desde el punto de vista biológico por diferentes motivos, y bueno, eso es lo que están haciendo los productores, suplementando más y suplementando más a los terneros y las terneras. En cuanto a las majadas han estado todo el año en general en muy buen estado. Las majadas ya están en algunos casos haciendo esquila preparto. Las majadas se están preparando para la aparición. Y los productores todavía el 80% no ha vendido la zafra de lana. Indudablemente que los precios ofrecidos por la fibra no colman las expectativas que tienen los productores por su producto, y 8 de cada 10 productores que responden la RINC todavía tienen la zafra, esta última, y algunos productores 2 zafras en el galpón. Respecto al agua, para el agua ofrecida, el agua disponible para bebida de los animales sigue siendo un problema. Estamos adentro del invierno y el 39% de los productores nos contesta que todavía tiene potreros sin agua. Es decir, es tal la escasez de precipitaciones que no ha dado para movilizar muchas cañadas, que no ha dado para llenar tajamares, que determina que 4 de cada 10 productores prácticamente todavía tienen problemas de agua en sus potreros, en sus establecimientos. Indudablemente que se necesita un trabajo fuerte en esto de la gestión del agua, tanto en lo que tiene que ver con una planificación de inversiones, por supuesto que se necesita capacidad financiera, pero también planificación de capacitaciones para un mejor uso y diseño de todo lo que tiene que ver con el agua. El Plan Agropecuario tiene disponible instancias de capacitación para colaboradores, para productores, para técnicos vinculadas a la gestión del agua. Es una buena oportunidad para aprovechar estas capacitaciones específicas en la gestión del agua. Clásicamente venimos preguntando en todas las RINC qué pasa con la bichera y qué pasa con la garrapata. Bueno, la bichera aumentó en algo respecto al mes de abril su prevalencia, apareció un poco más de bichera, un 20% más de bichera apareció que el mes pasado, en los productores que responden la RINC, aunque bueno, la prevalencia es baja, en el entorno del 60%, pero es más que en el mes anterior. Y respecto a garrapata, prácticamente el 60% de los productores que responden la RINC tienen garrapata en sus establecimientos, están en zona de garrapata.
La gran mayoría hace controles, pero hay entre el 10 y el 15% que no hacen controles de garrapata. Y en esta ring hicimos una pregunta diferente respecto a la tristeza bovina, si en los predios, en los establecimientos, habían tenido en el último tiempo casos de tristeza bovina, vinculada a la garrapata, por supuesto, y el 23% de los productores, una cuarta parte de los productores, nos respondió afirmativamente. Sin duda que eso es, es un problema, indudablemente, la garrapata, y más aún si hay tristeza, es un problema más importante aún, que merece también una planificación y un asesoramiento con su médico veterinario de confianza para establecer un plan en cada establecimiento de cómo controlar al menos, convivir al menos con este parásito que tanto problema en los manejos y en los bolsillos genera a los productores. Y la última pregunta, vinculada a acciones específicas del plan agropecuario, le preguntamos a los productores si estaban dispuestos a utilizar dos herramientas que nosotros entendemos que son bien importantes para un mejor manejo, para una gestión global con información de las empresas ganaderas, que son la carpeta verde, para todo lo vinculado a la gestión de los resultados económicos, financieros y patrimoniales, y el índice plato de comida, una herramienta novedosa que el plan ha puesto a disposición, como decíamos al principio de la nota, para una presupuestación forrajera objetiva y con mediciones, y para nuestra satisfacción, pero también para nuestro desafío, el 80% de los productores nos respondió que sí, que estaba dispuesto a utilizar la carpeta verde y compartir la información con el plan, y utilizar la herramienta índice plato de comida para presupuestar el forraje en sus establecimientos. Es decir, es una buena noticia para nosotros, pero también nos plantea un desafío de cómo atender esa demanda, de cómo hacer llegar a los productores, compartir con los productores el uso y dejar las capacidades instaladas para poder ellos mismos y sus colaboradores utilizar estas herramientas. Esto ya está sucediendo a través de instancias de capacitación, muchas de ellas en acuerdo con INEFOP, que lo que tratan es de dar herramientas que facilitan la gestión de los establecimientos y posiciona mejor en la toma de decisiones. Entonces este es un poco el resultado de la RING, con una situación bastante crítica en términos generales, de cara a un invierno que sin duda será muy desafiante desde el punto de vista de la comida, el estado de los animales y también, que no es un tema para esta nota, de la situación en general económica, financiera de los establecimientos ganaderos. Última pausa y ya venimos con las informaciones de cierre de esta edición de Agroideas. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bueno, vamos a quedar en deuda esta semana con lo que les habíamos prometido en el programa anterior.
y estoy hablando de la recorrida de campo que hizo el INIA aquí en el departamento de Artigas al día siguiente de las charlas realizadas en la Asociación Agropecuaria la semana pasada. Sucede que nosotros no concurrimos a esas actividades de campo y sí quedamos a la espera del material que INIA seguramente no tuvo tiempo de terminar durante la semana y sí nos remitió otro material que tiene que ver también con actividades muy importantes que se han estado realizando y en este caso enmarcadas en la Jornada de Porteras Abiertas de Ganadería 2023, herramientas para una ganadería productiva y eficiente. Y en entre el vasto material que nos mandaron sobre esto, seleccionamos lo que habló el ingeniero agrónomo Juan Clarijet sobre herramientas de gestión de pasturas. El objetivo de esta parada es ver el uso práctico de lo que es la herramienta web Eficarne. Eficarne es una herramienta que permite gestionar la alimentación de los animales, tanto de terneros como de novillos, en sistemas pastoriles intensivos. Pastoril intensivo me refiero a cuando la base forrajera son praderas o verdeos de invierno. Entonces, bueno, bajo ese plano nutricional, ¿qué estrategias de alimentación puedo tener para optimizar la producción de carne en estos sistemas? La herramienta lo que se basa es compiló la información de los últimos 30 años de investigación, tanto de INIA, de sus diferentes estaciones experimentales, como de Facultad de Agronomía, compiló todo, analizó y modeló diferentes ecuaciones de predicción, por ejemplo, como bien decía, para poder saber qué ganancia de peso puedo esperar en los animales, qué tamaño de franja debo darle a los animales, qué eficiencia de conversión del suplemento puedo esperar en los animales y qué resultado económico puedo esperar de los animales en base a ese manejo de pastura, esa categoría animal y ese manejo del suplemento. La herramienta se generó con información generada de razas carniceras. Pero raza carnicera me refiero a raza Aberdeen Angus, Hereford, Braford, Limousin, pero lo que sean razas carniceras no contempla ni el uso, la opción de hembras, ni categorías Holando, por ejemplo, que podría ser otra opción, pero contempla solamente razas carniceras. Tiene 4 módulos y un primer módulo, por ejemplo, te permite calcular, bueno, qué ganancia de peso puedo esperar y qué peso final, manejando según la categoría animal y el manejo que le haga a las pasturas, qué ganancia de peso puedo esperar. Un segundo módulo que te dice, bueno, según cuánto pasto tengo, cuántos animales son, cuánto están pesando y cómo quiero hacer el manejo de la pastura, bueno, tenés que hacer franjas de media hectárea por día, 1 hectárea por día, 2 hectáreas por día, según esas características que uno le ponga. Lo bueno es que es bastante práctica de usar, se basa en la compilación de ya mucha información generada, de empaquetarlo en una única herramienta, y de manera sencilla, práctica y sencilla, uno puede saber, bueno, cómo manejar sus animales según las características de la pastura y de los animales. La base forrajera es amplia, pero casi siempre son festuca y blanco lotus, como en la pradera clásica, alfalfas con alguna gramínea, puede ser festuca o dactilis, como en este caso, o a veces praderas cortas de cebadilla con trébol rojo o ryegrass con trébol rojo, que serían las mezclas clásicas que se usan en estos sistemas de invernada, digamos. Acá lo importante es cómo jugar con la relación cantidad de pasto, categoría animal y cantidad de suplemento para lograr un buen desempeño de los animales y una buena eficiencia de conversión. Sobre todo los suplementos, que es lo que a veces nos cuesta caro porque nos duele, porque es lo que tenemos que pagarlo de afuera, digamos, no nos damos cuenta de eso muchas veces con el tema de las pasturas. Pero bueno, cómo jugar con esas relaciones, que es lo que la herramienta te permite optimizar, cómo decir, bueno, si achico la franja, agrando la farja, cambio la cantidad de suplemento, cambio el tipo de suplemento, bueno, con diferentes manejos, qué eficiencia de conversión del suplemento puedo esperar, y bueno, después lo que te decía del cuarto módulo, te calcula el resultado económico, es decir, qué margen puedo esperar por haber hecho sobre esa suplementación durante el otoño, durante el invierno, qué precio de equilibrio, que es decir, hasta cuánto podría llegar a pagar por tonelada del suplemento puesto en mi establecimiento, es decir, te calcula un resultado económico por decidir esa suplementación. Esta tecnología lo que te permite es
jugar estacionalmente para definir, por ejemplo, el manejo de las pasturas, es decir, cuánto pasto le quiero ofrecer a los animales para establecer una determinada ganancia de peso, o de establecer también la suplementación. O sea, si quiero no suplementar, te permite decir, bueno, sí, te conviene suplementar con tal alimento y a tales niveles, porque va a tener un resultado económico X en tu sistema. Te permite, sobre todo, el concepto es ese, estacionalmente definir tu estrategia de alimentación para tu categoría animal según los recursos forrajeros que tenga y el precio de los suplementos que hayan en el mercado. Como toda herramienta, es una herramienta, no es perfecta, siempre tiene limitantes, o ventajas y desventajas. Obviamente que si bien te da un valor promedio, tiene variaciones en la ganancia que uno puede llegar a esperar, pero lo bueno es que te permite ir ajustando semanalmente, digamos, quincenalmente, según el tamaño de las parcelas, para no salirte de tu oferta de pasto de los animales y poder llevar ajustada la oferta de forraje para que el suplemento te sea efectivo, digamos. Porque si no empieza a haber mucha sustitución de, como me comen el suplemento, me dejan a comer grano, ahí ya el kilo producido me sale mucho más caro y empiezo a perder margen económico por esa suplementación. Venta de campo en Artigas. Otto Fernández anuncia llamado a precio. 1.830 hectáreas ganaderas con montes nativos y potencial agrícola en costas del río Cuareim. Informes, pliegos y revisión, contactar al 099-773-057. Recepción de ofertas, viernes 21 de julio. Oportunidad inmobiliaria exclusiva de Otto Fernández. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante. Porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Y en el final, el destacado semanal de Tardáguila Agromercados. Los precios del mercado internacional de la carne vacuna, que procesaron bajas muy significativas en los últimos 3 meses, podrían estar empezando a encontrar un piso dentro de los actuales niveles de precios. ¿Qué argumentos podría haber para ello? Bueno, por un lado que el precio de la hacienda en Brasil, el principal proveedor, ha dejado de bajar. Venía con 10 semanas consecutivas de caída. En las últimas 2 semanas los precios empezaron a subir. Estacionalmente mayo suele ser el mes de precios más bajos en Brasil. Este año no parece escapar a esa lógica y los precios empezaron a reaccionar al alza. Es posible que los principales exportadores brasileños, teniendo en cuenta esta valorización, este encarecimiento de la materia prima, le digan a los chinos, bueno, hasta acá llegamos, más que esto no podemos bajar, tenemos que corregir al alza los precios de exportación. De hecho, una de las principales empresas frigoríficas de Brasil esta semana
pasó precios de exportación más altos a los importadores chinos. Hay que ver si en China se aceptan estos precios o no, pero hay señales desde el lado de la oferta de que hasta aquí llegamos. Veremos qué pasa con la demanda, pero una corrección a la baja tan significativa como la que se produjo en estos últimos 3 meses, por ejemplo, la vaca en 6 cortes que exporta Argentina, vaca industria o vacas chinas como le llaman en Argentina, pasó de algo más de $5.000 por tonelada allá por fines de marzo, principios de abril, a $3.500 por tonelada, ¿no? Una baja realmente significativa. Veremos qué es lo que pasa. Deberá confirmarse en estas próximas 2 o 3 semanas, pero hay algunas señales de que esta fuerte corrección a la baja en los precios de exportación a China podría estar quedando atrás. Y así estamos cerrando otra edición de Agroideas por los canales 8 de Artigas y Rivera. También la reiteración de los domingos en Artigas Noticias, esa página de internet de Artigas que tiene 120.000 seguidores. Y les recordamos que todas las mañanas a las 6:40 y luego al mediodía a las 12:15 aproximadamente estamos con estas y otras informaciones vinculadas al sector agropecuario en el Informe Rural de Radio Frontera 900 AM en su nueva programación 60 aniversario. Aquí en estas pantallas, si ustedes así lo disponen, nos estaremos reencontrando dentro de una semana. Buena vida para todos.